Mi nombre es Yorico Seneca Carrión. Soy mexicano. Ah, Crecí en una familia con una madre soltera, con dos hermanos más. Soy el del medio. Viví en México por más o menos 15 años, 16 años, y después tuve la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos. Ahí fue donde yo creo que tuve una gran oportunidad de desenvolverme un poquito más. ¿Cómo es tu experiencia en los Estados Unidos? O sea, que llegas aproximadamente 16, 17 años. Sí, bueno, la razón por la que llegué a Estados Unidos antes de cómo llegar, yo tenía una gran inquietud como adolescente, algo que yo trataba de entender qué es mi futuro, dónde quepo. Y yo nací en una ciudad que se llama Torreón, Coahuila, una ciudad industrial. Hay muchas fábricas, pues es una ciudad muy industrial. Creo que en ese entonces había como 2 millones de habitantes, ahorita son como 4 millones. Pero yo recuerdo en ese momento, a esa edad que estaba terminando la secundaria, estaba tratando de entender qué es lo que tengo que hacer con mi vida, o sea, qué es lo que voy a hacer. Me hacía preguntas, qué es lo que quiero estudiar. Había cosas que me llamaban la atención, pero la verdad que no me llenaban. Tenía otros compañeros de la escuela que platicaban mucho de que, yo voy a ir a trabajar a la fábrica con mi papá, a la fábrica de Renault, o alguna otra empresa donde ellos cotidianamente tenían la tendencia de llevarse a familiares a trabajar a esos lugares. Pero yo sentía un vacío dentro de mí. Yo decía, yo no quepo, yo no existo. Entonces o sea, no es que no existiera, pero sentía como que no cabía en ese espacio. En ese entonces yo me sentía como que mi mundo eran como 10 cuadras alrededor de mí, que ese era mi mundo. Ese era donde yo iba a jugar básquetbol, iba a la escuela, iba a la librería, iba al supermercado, y literalmente era un mundo muy pequeño para mí, pero yo decía, o sea, tiene que haber algo más grande que esto. Y yo recuerdo que me subía a la azotea a medianoche y contemplaba las estrellas y me hacía esas preguntas, o sea, ¿qué es lo que va a hacer de mi vida? Entonces, en una idea de buscar aires nuevos o algo diferente, pues yo dije, bueno, en lo que entiendo qué es lo que quiero hacer con mi vida, voy a entrar a la Escuela Naval de México. Entonces, apliqué para entrar a la Escuela Naval de México en Veracruz. Y cuando en ese entonces mi madre ya estaba trabajando, estaba como inmigrante en Estados Unidos, estaba trabajando ella allá. Cuando se enteró de mi decisión de entrar a la Escuela Naval, me llamó por teléfono y me preguntó, ¿quieres estar en la Escuela Naval de México, o te gustaría entrar a una naval o ser parte de una naval de primer mundo? En ese entonces fue lo que me dijo. Me dijo, ¿te gustaría venirte a Estados Unidos? Y yo le dije, sí, claro, me encantaría irme a Estados Unidos. Entonces literalmente me dijo, en 2 semanas voy por ti. Y literalmente fue 2 semanas por mí. Nos fuimos a Estados Unidos. Y llegar a Estados Unidos, pues, o sea, literalmente no entré al ejército como lo tenía planeado, pero sí me ayudó a ver horizontes diferentes, tener una perspectiva diferente. Yo creo que cuando la gente dice, ve las cosas de otro punto de vista, que súbete a la mesa, súbete a una silla, siéntate, pero ve las cosas de un ángulo diferente. Yo creo que en ese momento eso aplicó muy bien conmigo, porque literalmente no más cambiar de aires me dio la oportunidad de ver pues un mundo diferente, una perspectiva diferente, unas ideas diferentes de qué es lo que podría hacer con mi vida. O sea, todas esas inquietudes que tenías en México y que no encontrabas como la manera porque era muy cerrado el círculo, el hecho de estar en los Estados Unidos y ¡pac!, se abre un panorama totalmente diferente donde sentiste que sí aplicaba más a las expectativas que tenías de vida. Sí, claro. O sea, literalmente, pues el concepto de estar a 10 cuadras alrededor de mi casa a un mundo completamente diferente, pues me cambió la perspectiva de absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que vi? Bueno, primero que todo, oportunidades primero, pues cuando uno llega a Estados Unidos como migrante, pues aprender a hablar inglés. El hablar inglés, pues te abre un mundo de oportunidades. También no nada más de hablar en inglés, pero entender otras culturas, ¿verdad? Porque es un lugar, como dicen en Estados Unidos, es un melting pot de muchas culturas, de diferentes países, de diferentes culturas. Y el inglés es lo que nos hacía comunicarnos entre sí. Entonces, ese mundo de estar rodeado de personas, no nada más americanos, pero asiáticos, africanos, europeos, y todos en conjunto estamos hablando el mismo idioma y entendiendo. Entonces,
obviamente esa interacción de culturas te abre un poquito más, te ayuda a entender que en otras partes del mundo la gente vive completamente diferente. Obviamente también las inquietudes, las ideas que tienen, o sea, son complementarias a lo que uno piensa o una extensión más, aunque sea un poquito diferente, pero se vuelve una extensión y entonces te empieza como a crear un mundo inmenso de diferentes ideas de cuáles son las posibilidades que uno tiene. Obviamente, volviendo al concepto, transicionando de la primera parte de la pregunta, es estar en un bloque encerradito a un mundo donde literalmente pues el mundo se vuelve tuyo. O sea, ahí te da la posibilidad entonces de empezar a sentir todo ese poder interno y saber que en ese entorno nuevo podías tener muchas posibilidades y que tenías cómo desarrollar y mostrarte de otra manera, más acorde a lo que tenías como idea y como pregunta cuando estabas tan sardino y todavía estabas en México y sentías que el espacio era muy pequeño. Aquí ya se abre el espectro. Y entonces, ¿qué pensabas? O sea, ¿cómo te orientaste? Bueno, la orientación yo creo que son dos etapas. Una que empieza, obviamente, parte en México. Voy a hablar un poquito de ese fuego que está siempre dentro de mí, competitivo, que quiere ganar. Y obviamente eso es algo que vengo desarrollando desde que era muy, muy joven. Esas ganas, como dicen en México, unas personas dicen fuego, intención. Pero al principio, cuando era muy joven, pues lo canalizaba muy mal, muy pobremente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo canalizaba? Pues en ese entonces, pues obviamente no tenía una empresa o un negocio, no trabajaba, pero se demostraba en los deportes. Jugaba básquetbol, béisbol, fútbol americano en las calles, y yo era extremadamente competitivo. Con esa inquietud, con esas ganas de siempre ganar y triunfar, pues ¿qué es lo que hacía? Pues como no lo sabía canalizar bien, ¿qué hacía? Pues creaba un poco de caos, o mucho caos en muchas ocasiones, porque quería ganar a cualquier costa. Entonces, ¿qué hacía en esos momentos? Yo creo que lo más relevante en esta conversación es cómo trataba a las demás personas que jugaban conmigo. Si estábamos jugando básquetbol y había alguien en el equipo que no sentía yo que me daba el 100%, le decía, ¿sabes qué? Jugamos 4 contra 5, ve y siéntate. Y si alguna... Despreciabas a esa persona porque no tenía el talento. Exactamente. Y no era tan competitivo como tú. Correcto. Entonces, yo así es como manifestaba, según yo, mi nivel de éxito, de triunfo era, tenemos que ganar y no tenemos espacio para tener a alguien débil. Obviamente siempre hay una oportunidad de hacer las cosas diferentes, pero en ese momento yo elegía, pues, no pasar tiempo con esa persona para ayudarle o entender que era un juego, sino para mí lo más importante era consumir ese espacio en la victoria. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues era grosero. Yo creía que mi verdad era la verdad absoluta. Todo el mundo no entendía lo que es la realidad. Entonces, con esa arrogancia, con ese ego, yo me movía en esos momentos. ¿Y qué llevaba eso? Obviamente, pues si era bueno, era competitivo y podía ganar, pero ¿qué es lo que pasaba? Pues destruía personas en ese proceso. ¿Y qué pasaba con destruir a esas personas? Obviamente me veía como una persona agresiva, arrogante, impulsiva. Entonces la gente se empezaba a alejar poco a poco, hasta que llegó un momento donde, y yo, bueno, en ese momento que la gente se alejaba de mí, yo decía, bueno, está bien, siempre me justificaba porque siempre había alguien a un lado de mí. Y yo decía, bueno, no tengo tantas, pero tengo a esta persona. No tengo tantas, pero me queda esta otra persona. Hasta que llegó un momento en mi vida donde estaba teniendo una plática con una amiga. No recuerdo la conversación, lo que yo dije, pero sí recuerdo lo que ella dijo, que me dijo, Yorico, tienes una boca muy grande, y se fue. En ese momento me sentí como en una isla, solo. Obviamente me dio coraje, y me dio coraje de que por qué se va. Y uno pasa por el proceso de decir, ¿sabes qué? Está bien que se vaya todo el mundo. Yo puedo contra el mundo. ¿Quién los necesita? Yo tengo la fuerza, tengo la capacidad, tengo esto. O sea, me justificaba, pero... No necesito a nadie. No necesito absolutamente nada. Pero la realidad es que sí, en el momento, después de que pasa el momento de ira y de frustración, uno se pone a analizar, bueno, ¿qué es lo que realmente me gustaba? No necesariamente era ganar, sino jugar, competir, ser parte de. Entonces... O sea, empiezas como a analizar. Sí. A partir de esa soledad que como una especie de exclusión de las personas con las que partías normalmente,
empieza ese análisis por parte tuya. Sí, correcto. Entonces yo empecé a decir, bueno, ¿cómo recupero eso? ¿Cómo recupero la oportunidad de participar y de jugar? Y si juego, pues tengo la posibilidad de ganar. Entonces ahí fue cuando yo entendí ese fuego o esas ganas dentro de mí de decir, bueno, tengo dos opciones con esta fuerza o esta energía que tengo dentro de mí, es construir o destruir. Entonces para mí dije, bueno, no quiero perder ese fuego, no lo quiero perder en lo absoluto, pero si lo he utilizado para destruir tanta confianza o seguridad en algunas otras personas, ¿cómo puedo utilizar esa fuerza para construir confianza y seguridad en personas? Entonces, poco a poco me empecé ese fue mi momento de decir, puedo utilizar la misma energía en algo positivo en vez de algo negativo o destructivo. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Pues en ese entonces, pues era cuando poco a poco que me integré otra vez con el equipo pidiendo disculpas, esperando que las personas me entendieran y me disculparan o me perdonaran. Y realmente la gente es buena y te da oportunidades, segundas oportunidades. Eso también lo aprendí, que es bueno dar segundas oportunidades, pero en esos momentos cuando me dejaron integrarme otra vez, pues ¿qué es lo que hacía? Pues cuando yo era capitán y me tocaba elegir primero, pues escogía a la persona que tenía menos talento. Y todos se sorprendían, pero ¿por qué agarras a esa persona si siempre agarras al mejor? Y yo le decía, no, todo tranquilo. Así es como quiero jugar, quiero mi equipo. Y entonces la persona escogía al mejor, yo escogía al segundo, más malito en ese entonces, por decirlo, con menos habilidades. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues cuando tenía el equipo así, entonces yo les trataba de ayudar. Bueno, yo sé que quieres jugar esta posición, pero mejor juegas esta otra posición porque tienes una mejor posibilidad de tener éxito. Y entonces se sorprendían porque les empezaba a dar como coaching de cómo mejorar. Entonces, en vez de ser un exigista, me empecé a volver como un coach. Es un instructor. Un instructor, exacto. O sea, dejaste esa posición de ego, de ególatra, y pasaste a ser un líder que jala, que enseña procesos. Sí. Fue como eso, es lo que te entiendo. Sí, exactamente. O sea, volteaste la tapa 180 grados. Correcto. Y te cambiaste por otro. Exactamente. O sea que empieza una nueva vida ahí. Sí, y la experiencia y porque eventualmente empezamos a ganar colectivamente con ese equipo. Con las personas que tú jalabas. Sí, entonces empezamos a ganar y la verdad que en momentos de satisfacción, obviamente la versión vieja que ganaba con el ego, pues se sentía bien, se sentía esa satisfacción, pero duraba bien poquito, porque después querías ir a buscar eso más otra vez. Pero en esta nueva versión, el ver a las personas que tenían confianza en ellos mismos, que sentían que estaban ganando, cuando no estaban acostumbrados a ganar o a ser despreciados o hechos a un lado, ver sus caras iluminadas de que se iban corriendo a sus casas con una felicidad porque habían ganado, era más satisfactorio que una victoria como lo hacía antes. O sea, se sentía esa alegría. Entonces, bueno, ya volviendo un poquito más al presente de esa transformación, pues es lo que yo empecé a hacer. O sea, con los trabajos de equipo que yo hacía, como empecé a integrar con todos, era la misma idea. Cuando empezaba a encontrar personas que realmente, en cierto modo, pues eran como yo, pero un poquito diferentes. O sea, personas que quieren luchar, aprender, tener oportunidades y muchas veces no se las dan. Pues entonces yo decía, ¿por qué no? O sea, son las personas que más hambre tienen, que más deseo tienen, que más resiliencia tienen, porque están buscando esas oportunidades. Entonces fue como empecé a empezar a construir como mi estilo de cómo trabajar con otros. Como motivador, algo así. Sí. ¿Por qué sentías tú en ese cambio de cómo era recibida ahora la actitud que asumiste y esos logros que empezaron a tener esas personas a través de tu cambio y de las enseñanzas que les dabas? ¿Qué sentías? Pues una satisfacción muy, como te comentaba, es una satisfacción más llenadora, porque yo soy creyente de que todos somos la creación de las semillas que otras personas han plantado en nosotros. Ajá. O sea, yo soy gracias a personas que en un momento me dieron una sonrisa, me dieron que necesitaba en ese momento, una palabra, aunque sea un hola, una conversación, una amistad a largo tiempo. Soy producto de esas enseñanzas, obviamente también de las caídas, de los golpes, de todo eso, pero yo creo que tenemos una responsabilidad, y una de las razones por que me encanta este video es ese testimonio de decir, bueno, yo
mi lucha puede ser un atajo para alguien más. Y en esos momentos eso es lo que yo veía es, bueno, si yo sabía jugar muy bien y puedo compartir ese regalo, ¿verdad? Que no nada más es jugar y pegarle bien a la pelota, sino ese sentimiento de, ¿sabes qué? Puedo triunfar, puedo tener éxito. Y obviamente, pues cuando estás pequeño, pues lo demuestras con actividades físicas, pero eventualmente esa confianza, me gustaba la idea de pensar, ¿sabes qué? Esa persona puede llegar a más y muchísimo más lejos porque ya pudo sobrepasar tal vez un temor, una duda o un desprecio y decir, ¿sabes qué? Sí soy capaz. Empezaste un proceso de cambiar vidas, sí, de cambiar actitudes. Sí. Demasiado grande eso. Y después de este paso, ¿qué sigue? ¿Cómo sigue tu camino? Mi camino sigue en un momento de exploración de, obviamente, nuevas oportunidades. Hice fotografía por un tiempo. Algunas de mis fotografías se prestaron en el Museo de Arte de Dallas. Eso me abrió muchas puertas. Estudié fotografía. Yo creo que eso también me ayudó mucho a formar la calidad de las cosas que siempre estoy buscando. O sea, ese estándar de calidad. Uh-huh. Entonces eso también me ayuda como a controlar o manejar bien ese fuego, esas ganas, porque me da una oportunidad de no nada más tomar las fotografías, pero como capturar un momento donde las personas lo puedan entender y descubrir y se cautivan en ese momento por esa fotografía. Pero una de las enseñanzas que eso me dio, porque yo era extremadamente crítico con mis fotografías. Por ejemplo, en la escuela, cuando estaba estudiando fotografía, cada semana tenía que entregar 5 fotografías dependiendo el tema que se tenía que hacer. Y por cada fotografía que no entregaras te quitaban un grado. O sea, sí, pero era con letras, ¿verdad? Entonces, si yo entregaba 4 en vez de 5, empezaba mis grados con una B o una C. Si entregaba nada más 3. Pero yo decía, en ocasiones yo decía, es que yo no tengo 5 fotos buenas. Yo nada más tengo 4 buenas. O tengo 3 buenas. Entonces para mí eso era de que, bueno, yo no voy a presentar algo mediocre. O sea, tu exigencia contigo mismo era de un nivel demasiado alto. Sí, entonces yo prefería sacrificar los grados que presentar un trabajo muy malo. Entonces, bueno, todo eso que es a lo que se da es con esa habilidad no habilidad, pero con esa oportunidad que tuve de trabajar con personas, de sacar la mejor versión de ellos, que sacaran la mejor versión mía, realmente con esos estándares que yo también tengo de excelencia. Entonces es cómo seguir trabajando con equipo y encontrar mejores eficiencias en las oportunidades de trabajo que yo tenía. Entonces en las oportunidades de trabajo que yo tenía, yo aprendí a anticipar las necesidades de mis jefes, de mis clientes. Entonces en esa parte, pues yo empezaba como a encontrar eficiencias. O sea, lo que antes lo demostraba con deportes y actividades, ahora era en el trabajo, pues estaban en la parte laboral. No tenía que encontrar, pero por alguna razón u otra se me facilitaba muchísimo ver las oportunidades de eficiencia. Y obviamente durante ese proceso pues no lo podía hacer yo solo, era trabajar con un equipo y encontrar la mejor forma de encontrar esas eficiencias de ahorro, de mejora, de servicio al cliente, de mejores productos y obviamente también de aprendizaje, porque no sabes todo, pero te da la oportunidad de decir, si lo quiero mejorar, tengo que aprender algo más para llegar a ese nivel. Una exigencia de aprendizajes y una observación bastante detallada de todos y cada uno de los procesos en ese espíritu de mejoramiento continuo que noto que tienes y en esa exigencia que te haces. Sí. Perfecto. Bueno, y después de ahí, ya veo yo que entonces conseguiste muchos elementos en ese proceso de crecimiento personal, profesional y como coaching que inspiran y que facilita y ayuda a los procesos de los demás. ¿Hubo una persona en este proceso que te apoyó o siempre estuviste al margen solo con tu iniciativa y tu actitud? No, definitivamente hubo cuando yo tenía como 32 años, se presentó una persona en mi vida que fue mi primer mentor. Fue la persona que realmente vio mi talento. En muchas ocasiones, obviamente anteriormente estaba muy enfocado en esa producción y obviamente mis jefes o mis empleos que yo tenía antes pues se aprovechaban de esa situación y nada más llegaba hasta un límite.
Hasta que tuve la oportunidad de conocer a este señor, se llama John Burke, una persona muy visionaria. Y yo recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar con él en varias ocasiones, porque mi trabajo era como encontrar las eficiencias, pero eventualmente era trabajar con el departamento de tecnología para implementar esas innovaciones que no fueran tan manuales, las que yo encontraba que eran manuales que podían mejorar. Era trabajar con el equipo de él y que encontraran esa forma de inyectar tecnología para mejorar el proceso. Entonces, esta persona notaba cómo yo veía los problemas y cómo les encontraba oportunidades muy eficientes. Entonces, en ese entonces yo escribía documentos documentando como la situación, las acciones que se tenían que tomar y el resultado que se tenía que esperar. Entonces, a él le gustaba mucho cómo yo escribía esos documentos. Entonces, en una ocasión que yo estuve yo trabajaba con él indirectamente primero. Entonces, pues yo prácticamente, como era en directo, yo trabajaba para otra compañía, una compañía hermana de la compañía donde él trabajaba. Y como ellos sabían que yo entendía muy bien los procesos, esa otra compañía venía conmigo todos los días a preguntarme cosas. Yuriko, ¿cómo se hace esto? ¿Cuáles son las reglas del mercado para esto? Y yo siempre se las regalaba, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Se van a hacer ricos porque es una compañía de programación. Y yo no voy a ver ni un centavo de esto. Entonces le pedí permiso a mi jefa que si podía hablar con John para decirle, ¿sabes qué? Me puedo quedar 2 horas o 3 horas después del trabajo, pero páguenme. Y entonces mi jefa fue a hablar con él y le dijo, Yuriko quiere trabajar medio tiempo con ustedes. Y la respuesta de John fue no. No lo queremos medio tiempo, lo queremos tiempo completo. Y yo en ese momento yo dije, esta es mi graduación del colegio. Yo dije, o sea, de estar trabajando como analista en una empresa muy pequeña a ir a trabajar en una compañía de tecnología donde el jefe no me quiere medio tiempo, me quiere todo el tiempo. O sea, que trabajaba a tiempo completo con él, todas las horas que tenía que trabajar con él. Y me acuerdo que fui a hablar con él y mi primer comentario con él, hablando de cómo me veía, le dije, mira, John, yo sé que quieres que venga a trabajar contigo. Yo no tengo un bachiller o un diplomado en tecnología y ustedes son una compañía de tecnología. Y él se me quedó viendo y me dice, eso no me importa. Lo único que me importa es lo que está aquí, en tu cabeza. Pues que ya tenías una fórmula ganadora. Sí. Planteabas el problema, buscabas la solución y enseguida la enseñabas y la difundías. Sí. Es muy ganador y no lo hace todo el mundo. Sí, exactamente. Entonces él vio eso y a mí se me hizo una oportunidad gigantesca. Y no nada más eso, no nada más era la oportunidad de que alguien me viera, sino que también me premiara con ese esfuerzo. Porque yo me acuerdo, bueno, cuando me dijo, bueno, no me importa si no tienes un diploma en esto, lo único que me importa es la experiencia y lo que tienes en tu cabeza. Entonces yo dije, bueno, hay que negociar. Y le negocié un salario y me dijo, no. Y le dije, pero es que tú no me conoces. Me dice, sí te conozco, pero no te voy a dar lo que tú quieres. Pero esto es lo que vamos a hacer. Me dice, si en 2 meses tú haces que el cliente nuevo que tenemos nosotros, por la razón que venían a siempre hacerme preguntas, si haces que ellos empiecen a usar nuestro sistema en 2 meses, te doy lo que tú quieres. Y entonces pues mi primer día trabajando con ellos ni siquiera era en Dallas, era en Santa Bárbara, California. Se me mandaron en un vuelo y total, yo le eché muchas ganas y cosas que yo obviamente nunca había trabajado por una compañía de tecnología, pero dije, bueno, pues estoy en esta oportunidad, la tengo que aprovechar. El concepto de que empieza con lo que tienes, ¿verdad? Entonces con lo que tengo pues eran ganas y la herramienta esa de poder ver soluciones, posibilidades y posibles resultados. Y pasaron los 2 meses y ya se me había olvidado de esa promesa hasta que un día John me llama a su oficina y le digo, ¿qué pasó? Y me da una carta y yo estoy pensando que me va a correr o algo así. Es una carta y la carta era mi nuevo contrato con el salario que me había prometido. O sea que tu superpoder iba creciendo y abarcando mucho más. Bueno, y ahí empiezas como a consolidarte en esa empresa. ¿En esa empresa que te quedaste mucho tiempo o no? Me quedé en esa compañía 2 años, pero después esta persona se movió, mi mentor se movió a otra compañía y me pidió que me moviera con él.
Pero sí, o sea, ese momento de trabajar con él como que ratificó la confianza que yo tenía en mí y decir, sabes que yo puedo hacer cosas más grandes. Puedo crear, no nada más para mí, sino para otros. Porque así como él me dio una oportunidad, yo dije, sabes que yo tengo que seguir haciendo lo mismo, ver y creer en otros para crear más oportunidades. Y creando esas oportunidades, así como él creó esa oportunidad, porque obviamente mi trabajo pues también lo aceleró a él mucho en su carrera. Entonces, obviamente, pues es como una ola. Todos ven al surfista que va arriba de la ola, pero lo que no ven es que la ola lo va moviendo por atrás. Nada más ven el arco bonito y el surfista que va surfeando, pero no entienden que hay una ola que por detrás que casi no se ve por debajo del agua y los está moviendo. Entonces, yo creo que parte de la grandeza es eso. La gente que me rodea son los que me impulsan. Bueno, y después de esa empresa, ¿dónde más estuviste? Bueno, trabajé en esa empresa como por 5 años. Fue como mi business school. Porque vi lo bueno, lo malo y lo feo. Obviamente corporativamente y también pues de una compañía que creció muy, muy rápido. Entonces me dio una oportunidad de crecimiento. De ahí se me empezaron a abrir otras puertas. Literalmente todos los trabajos que yo he tenido han sido basados en referencias. Gente que me conoce me dice, puedes venir y transformar nuestra compañía, nuestro departamento, las áreas que quisieran que yo hiciera. Después de esa compañía me fui a Houston. Yo me acuerdo que una vez estaba viendo la ventana y estaba hablando de manifestaciones y las cosas buenas del universo. Estaba en la ventana y yo decía, necesito un cambio. Y literalmente estoy diciendo eso cuando me llega un mensaje de un amigo que está en Houston. Me dice, ¿te moverías a Houston? Necesito tu ayuda. Y literalmente vi mi teléfono y dije, sí. Y dice, ¿consulta con tu familia? Le dije, no, sí. O sea, si me estás llamando es porque me necesitas. Y entonces fue cuando me moví a Houston. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí y cómo fue tu experiencia en esa nueva empresa? Bueno, yo estuve en Houston por casi 10 años. Upa, bastante tiempo. Sí. ¿Y qué lograste? Con los superpoderes tuyos y experiencia. Bueno, llegué a una compañía relativamente joven, pero con muchas ineficiencias y con un poquito de confusión de su personalidad, de las cosas que tenían que hacer. Había muchos posiciones en papeles de personas que tenían que hacer su trabajo que no eran redundantes, pero entre ellos hacían mucha redundancia trabajando en lo mismo. Todo el departamento de mercadeo quería resolver el mismo problema de venta. Los de servicio al cliente querían resolver el problema de venta. Los de tecnología querían resolver el problema de ventas. Pero cada quien a su propio estilo, de su propio ángulo, pero nadie trabajando en conjunto. Entonces... Aquí en una rueda suelta. Sí. Complejo. Sí, entonces ahí lo que pasó es... Pues me empecé a integrar y había personas que ellos querían correr porque eran ineficientes. Entonces yo les decía, bueno, la ineficiencia no está en el personal, la ineficiencia está en la dirección. Entonces yo les dije, denme la oportunidad de trabajar con estas personas y vamos a transformar este lugar. Y ahí fue donde empezó la transformación, literalmente, o sea, personas que la gente no quería, o sea, por alguna razón, porque hablaban raro, porque no se podían articular correctamente con sus ideas o cualquier cosa rara que pasara, que se les hiciera raro o incómodo a ellos cómo lidiar, pues los querían correr. Y yo decía, detrás de todo eso hay una voz y obviamente experiencia, y es como sacar esa parte de esas experiencias para mejorar la compañía. Y le dimos la vuelta a la compañía, creamos nuestros propios sistemas de computación interno. Obviamente el personal aprendió más y obviamente todos se volvieron, como decíamos, rockstars, porque todos tenían una capacidad tan grande para mover la compañía hacia adelante. Obviamente yo creo que mucho tenía que ver con la gratitud por verlos y que sabían que podían contribuir a la causa. O sea que ahí te consolidas más como líder, como administrativo. Uh-huh. Concentras como los saberes, reorganizas y creces muchísimo más. Sí. Y permites que una compañía que andaba demasiado sin dirección, le diste una dirección, un norte y funcionó perfectamente. Sí. O sea, vas creciendo muchísimo más. ¿Qué momento de quiebre has tenido?
en tu trayectoria? Bueno, yo creo que voy a hablar de algo nuevo, diferente, y luego tal vez hablamos un poquito más de otras cosas que he hablado, pero yo creo que en esa compañía de quiebre personal, yo creo, y esto es más con la conexión, y ahorita lo estaba recordando, yo llegué como a los 4 años que estuve ahí, me dieron la oportunidad de hacerme cargo de un departamento nuevo que yo nunca había corrido. Los había ayudado con tecnología y operaciones, pero nunca había corrido el departamento como de servicio al cliente. Y en ese momento me dio la oportunidad de trabajar con Millenniums. Y literalmente fue una lucha muy grande para mí al principio, porque yo decía, ok, vengo de un mundo donde estoy trabajando con profesionales de mi edad y todo se mueve fluido, y llegar a un mundo de Millenniums y yo decía, ¿cómo hablo con ellos? Se me hacía tan raro y tan complicado, pero es muy transformativo. Yo por un tiempo la idea era de que yo organizara ese departamento y contratara a un vicepresidente que se hiciera cargo de ese departamento. Ajá. Pero en un momento se volvió algo permanente. Y yo en ese algo permanente, yo dije, pero es que esto no es mío. O sea, yo ya tengo muchos años de carrera en tecnología y operaciones y ahora me están añadiendo servicio al cliente. Y por un momento yo decía, ¿pero por qué? O sea, va a ser una distracción. Obviamente un choque generacional en mi cabeza con Millenniums, que eran muchísimos. Y como por 2 meses yo luchaba contra eso. Yo luchaba contra esa idea de que ese departamento iba a ser mío. Y yo lo empujaba con todo. O sea, literalmente llegaba a un punto donde yo decía, es que yo ya no puedo. O sea, no es que no podía, sino es que no quería. Pero en esos momentos se me hizo algo muy interesante, que había gente tan joven con unas ideas tan increíbles y tan diferentes, pero también un poco perdidos. Porque sus papás no les enseñaban, obviamente no soy su figura paternal y nada en esos momentos, pero había personas tan jóvenes con tanto talento que no sabían cómo articular sus ideas o cómo integrarse al mercado corporativo. Pero empezaban con cosas tan sencillas como no sabían cómo balancear su cuenta de cheques. Obviamente llegaban personas con problemas personales y yo decía, pero yo con mi cara tan seria, ¿por qué vienen y me platican de esto? O sea, ¿por qué vienen y me cargan con estas cosas? Sí, porque es cargarse y en grande. Y entonces yo les decía, pero ¿por qué vienes y te sientas aquí conmigo y me empiezas a decir esas cosas? Pero al final de cuentas lo único que necesitaban era un poquito de guía. De orientación. Y entonces yo decía, bueno, mi primera reacción era, bueno, déjalos en camino en una orientación para que hagan su trabajo. Ajá. Y así fue como empecé, como decir, bueno, déjalos canalizo en esa área. Pero después descubrí con esa lucha, como ese punto de quiebre que tú dices, o sea, tal vez no es la respuesta, pero se me hizo muy interesante porque yo, por tanta lucha que yo decía, tanta resistencia que yo daba para estar ahí, yo decía, en un momento yo llegué y entendí que yo tenía que estar en ese lugar por alguna razón. Pero si sientes que fue un momento de quiebre en tu trayectoria profesional y de vida, ¿o hay otro momento en que tú sientas que dijiste, oh, ¿ha pasado o no ha pasado? Sí ha pasado. Sí, definitivamente llegó un punto muy, muy pesado. Creo que al principios del 2020, hubo un punto de congelación, llegó un frío muy fuerte a Texas y había unas áreas de la infraestructura que no iban a generar suficiente electricidad. Había generadores que estaban apagados por mantenimiento, pero no lo esperaban. Pero bueno, se venía la ola de frío. Iba a llegar durante un fin de semana. El jueves antes de ese fin de semana, el CEO de la compañía me llama y me dice, tenemos que remover la opción de nuevos clientes que se registren porque no vamos a poder mantener ese peso de electricidad, de consumo de electricidad. Y dice, lo más seguro es que nos vamos a ir a la bancarrota. Vamos a file for bankruptcy. Y entonces yo le llamé al muchacho que corría las finanzas, al ejecutivo de finanzas, y le digo, ¿esto es real? Y me dice, sí, eso es lo que va a pasar. Terrible, ¿no? Sí, muy, muy pesado. Especialmente que estamos en un punto de
donde la compañía iba a hacer dinero, iba a empezar a generar dinero y todos íbamos a ser felices. Y por eso es un punto de quiebre, porque todos trabajamos para llegar a un punto de que la compañía funcionara bien, y llega un frente frío que literalmente nos saca del mercado. Entonces, para el domingo en la noche, en medio de todo lo congelado que estaba, nos informan que tenemos que vender la compañía, los clientes, lo más pronto posible. Y teníamos 10 días para hacer eso. La razón que lo teníamos que hacer en 10 días es porque si la compañía no es solvente, el mercado de energía te quita a los clientes y los distribuye con otras compañías que son solventes. Eso es para proteger a los usuarios que tengan electricidad. Realmente había una carrera para vender y que los dueños de la compañía agarraran algo antes de que perdieran todo. Y durante ese momento teníamos muchas ofertas de varias compañías que estaban dispuestas a comprar todo a todos los clientes. Y había una compañía que en ese entonces tenía más o menos 500 clientes, pero tenía un financiamiento muy grande y ofrecieron comprar todos los clientes que teníamos. Y nos pidieron, una de las condiciones que nos pidieron es si nosotros podríamos correr su libro o sea, sus nuevos clientes, si los podíamos correr a través de nuestros sistemas. Pero obviamente nosotros estábamos a punto de, aunque vendiéramos, nos íbamos a ir a bancarrota. Entonces no podíamos hacer eso. Entonces yo sugerí que les vendiéramos el sistema. Les vendiéramos el sistema y que lo tuvieran como herramienta para ellos, y eso iba a abrir una oportunidad no nada más de que compraran a los clientes, sino también una oportunidad muy grande para que se llevaran personal de la compañía, y eso nos iba a dar la oportunidad de salvar trabajos. Eso era muy importante para nosotros. Entonces obviamente ellos también se iban a beneficiar de eso. Obviamente van de 500 clientes a casi 100,000 clientes. Obviamente iban a necesitar la fuerza laboral también y la experiencia que existía. Entonces los ejecutivos de la compañía me preguntaron ¿qué tan factible es que pase esto en 10 días? Y yo les dije, literalmente estamos como al 95% de tener todo listo y transicionarlo. Es un proyecto que teníamos por años por atrás, pero obviamente se puso en pausa por un tiempo. Pero en realidad el desarrollo de esa habilidad de crear otra versión del sistema para poder mover clientes en otro sistema, en otra database, estaba como al 30%. Y entonces yo regreso con el equipo de tecnología, con mis programadores y mis ingenieros, y les dije, miren, esta es la situación. Hay una posibilidad de que vendamos esta compañía con todos los sistemas. Y esto va a abrir una oportunidad de que obviamente haya trabajo para ustedes y para otros. Yo le acabo de decir al equipo ejecutivo que estamos al 95%. Yo sé que estamos como al 30%. Háganlo ver como 95%. Y el equipo me dijo, ¿sabes qué, Yorico? No te preocupes. Lo vamos a hacer pasar. Lo vamos a cumplir. En 10 días se van a poder transferir todos los clientes al nuevo sistema, que es una copia de nuestro sistema, pero lo teníamos que crear. Teníamos que crear esa copia para mover los clientes a través del mercado. Es un proceso que tiene que pasar. Y fueron 10 días que eran muy, muy pesados, porque literalmente no dormíamos y constantemente nos preguntaban cómo van y cómo no, todo tranquilo, todo va. Pero literalmente no dormíamos. Bueno, sí dormíamos, pero dormíamos como 1 hora o 2 horas. Y en ese proceso no nada más era hacerlo transaccional. Si en ese momento obviamente mi responsabilidad no nada más era mover las transacciones, sino también ayudar a las personas que se iban a mover, a ayudarles a que se movieran. Pero el grupo más grande eran personas que no había cupo. O sea, yo no podía decir, bueno, llévense a toda la compañía para que corran. Obviamente no era factible. Entonces obviamente iban personas que se iban a quedar atrás. Entonces las personas que se quedaban atrás me preguntaban, yo les decía con honestidad, sabes que no hay posibilidad para ti, pero esto es lo que podemos hacer. Podemos trabajar en tu CV, podemos practicar en cómo entrevistar, cómo mejorar esas historias que tú puedas platicar para que te abran las puertas. Y literalmente eran personas que ni siquiera trabajaban para mí, eran personas de otros departamentos, pero la persona a la que venían, que pensaban que tenía las respuestas, era yo. Entonces pasaban esos momentos tan difíciles y tan pesados, no nada más hacer el trabajo, pero tener que ayudar a otros. Y literalmente
o volviendo al concepto de no dormir, había momentos donde yo creo que a la tercera noche o la cuarta noche de casi dormir como 2 horas, había una voz que me despertaba en la noche y me preguntaba, ¿y cuándo vas a pensar en ti? Y yo me despertaba y pues me quedaba pensando en esa pregunta. Me despertaba y me ponía a trabajar otra vez con el equipo. La segunda noche me pregunta la voz otra vez, ¿cuándo vas a pensar en ti? Y yo me despertaba y decía, pues no sé, tengo que trabajar. A la tercera noche la voz me pregunta otra vez, ¿cuándo vas a pensar en ti? Y otra voz aparece en mi cabeza y me dice, Dios va a proveer. Y a la cuarta noche o a la siguiente noche, la misma voz me despierta. Y ten en cuenta que nada más literalmente estamos durmiendo como 2 horas. Entonces había mucha confusión en la cabeza, pero la siguiente noche la voz me despierta otra vez, ¿cuándo vas a pensar en ti? Y la segunda voz contesta, Dios va a proveer. Y en ese momento pues me paré y lo escribí. O sea, yo tenía una lista de cosas. Todas mis paredes estaban llenas de las cosas importantes que tenía que hacer para que todo este proyecto funcionara. Pero en eso escribí, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y volvió a pasar varias veces. Pero en ningún momento perdí la fe. Después de esa palabra no perdí la fe. Seguí trabajando. Y a los 10 días, y siento la piel chinita aquí en los pies ahorita, a los 10 días empezamos, o sea, ya pues empezamos a que todas las transacciones pasaran, se entregaron contratos a las personas que se iban a mover. Y yo no tenía contrato, o sea, ya después o sea, lo que yo tenía entendido que ese viernes se acababa mi contrato laboral porque ya se cerraba la compañía, yo no tenía oportunidad, o sea, yo tenía que, ya para el lunes yo tenía que ir a buscar trabajo. Y me acuerdo que ya dejé todo en pie, se entregaron las transacciones, todo se hizo y me senté en el sofá, literalmente, y me puse a llorar, se me salieron las lágrimas. O sea, era un llanto de un pesar tan grande, más que el trabajo, era esa satisfacción de que, bueno, no movimos 100,000 clientes, pero salvamos 30 trabajos. Y pasó como 1 hora y en eso recibí una llamada de Francia. Y se me hizo muy raro recibir la llamada de Francia y era uno de los ejecutivos de la nueva compañía que me estaba ofreciendo un contrato como asesor, como ejecutivo, pero como apoyándolos en el otro lado de la transición. Y me dieron un contrato muy bueno, pero me sorprendió bastante porque yo la verdad, o sea, no lo esperaba. Se me hizo muy bonito, como un regalo divino en ese momento, y me acordé de las palabras que decía Dios va a proveer, cuando realmente no me estaba enfocando en absolutamente nada más que tratar de salvar el empleo de otras personas. Sí. ¿Y qué pasa a partir de esa oportunidad? Sí, bueno, esa compañía me ofreció más dinero, que me quedara más tiempo con ellos. Y de ahí pasaron agarré otros contratos como haciendo asesoría para otras compañías. Y en ese entonces, literalmente de un momento de no tener trabajo en un viernes a las 11 de la noche, en un par de semanas tenía contratos donde literalmente estaba ganando casi $80,000 al mes. Y yo recordaba esas palabras de que Dios va a proveer, y que ha creado con abundancia. Hasta este momento no me ha faltado absolutamente nada. Y bueno, en ese momento de que estoy haciendo asesor, literalmente, o sea, llegué a un momento donde literalmente trabajaba como 2 horas a la semana y me quedaba tanto tiempo. Y entonces dije, bueno, no me puedo quedar sentado, tengo que ir a emprender. Se me presentaban unas oportunidades de clientes con los que yo estaba trabajando que me estaban pidiendo referencias de compañías en Sudamérica o Centroamérica que pudieran hacer como servicio al cliente, como BPOs. Y yo les pasaba las referencias a ellos de los contactos que yo tenía en la industria. Y mis clientes llegaban y me decían, ¿sabes qué? No nos entienden. O sea, nada más están enfocando en sus ventas, de cómo generar, pero no están entendiendo nuestros problemas, nuestras necesidades. Lo único que ven es una compañía americana y ven un cheque en blanco.
Y entonces en ese momento yo dije, bueno, ¿para qué regalo estas referencias si yo lo puedo hacer? Y entonces fue cuando empecé con la idea de buscar en dónde empezar este centro de llamadas. Y entonces llegué aquí a Medellín y obviamente dos factores. Como empresario, obviamente hace 4 años, pues el mercado era relativamente más económico que ahorita. Entonces era muy atractivo como empresario, especialmente cuando empiezas, pues quieres tener costos bajos para poder competir con la competencia y aún así ganar un poco de dinero. Pero una cosa que me encantó aquí de Medellín la primera vez que vine, me sorprendió muchísimo. O sea, subirme al elevador cuando voy a mi Airbnb y la gente, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y yo me quedaba, ¿por qué me está hablando esta gente? O sea, literalmente, o sea, en Estados Unidos uno se sube a un elevador y se sube. O vas caminando y rara vez alguien te habla. O sea, no, cada quien está en su mundo y aquí me sorprendió mucho. Y luego cuando bajé el elevador, la gente, ¿cómo va? Que tenga buen día. Hola, pero ¿por qué? Y ya me empezaron a explicar que la calidad de las personas y la empecé a notar. Y me encantó muchísimo. Me enamoré de esta ciudad, me enamoré de las personas, me enamoré de la cultura. Y yo decía, bueno, si vamos a hacer un centro de llamadas y vamos a ofrecer servicio al cliente, qué mejor que estar con estas personas tan lindas que ofrecen, que tienen esa calidad, que no se tiene que entrenar, que nace de ellos. Y literalmente 2 de mis clientes están en los ratings más altos de servicio a calidad. Y es por la gente que está aquí. Y ellos han tenido centros en México, han tenido centros en Centroamérica, no quitándole ningún valor absolutamente a ninguna ciudad, a ningún país, pero literalmente, o sea, eso es algo que yo no puedo entrenar. Yo puedo entrenar ¿cómo se llama? Pues lo que es el mercado, lo puedo entrenar, todo lo operativo lo puedo entrenar, pero uno no puede entrenar lo que está dentro del corazón de las personas. Sí, los países tenemos esas capacidades y virtudes. Le hago una pregunta muy puntual teniendo en cuenta su trayectoria, que es bastante interesante y de unos resultados demasiado buenos. ¿Qué le diría a alguien que estuviera pensando hoy en emprender? ¿Qué le aconsejaría? ¿Cómo lo asesoraría? Yo les diría esto, no esperen el momento correcto. El momento correcto nunca va a llegar, lo tienes que crear. Pero la cosa con eso es, yo conozco muchas personas que dicen, bueno, tengo que tener 10 cosas para empezar. O 5 cosas, o lo que ellos piensen que es lo que necesitan para empezar. Yo les digo, empiecen con lo que tengan. Sean habilidades duras, habilidades blandas, con lo que tengan empiecen. Si se esperan, literalmente se va el tiempo. Y yo conozco personas que quieren ser empresarios y dicen, es que tengo que ir a sacar otra maestría y tengo que ir a sacar esto, tengo que ir a sacar lo otro. Y nunca llegan. Pero literalmente el ser empresario, literalmente las personas que yo conozco es porque deciden dar un paso adelante con lo que tienen. Entonces empiecen con eso. El resto sigue. Obviamente, ¿va a ser fácil? No va a ser fácil. Hay altibajos, hay subidas, bajadas, golpes, pero también hay excelentes victorias. Y cómo llegar a esas victorias es tomar el primer paso. Con lo que tengas, empieza. ¿Le recomendaría a otros empresarios de su línea o de qué líneas venir e invertir en Medellín y crear fuentes de trabajo acá? Que si ¿le recomendaría? Absolutamente. Yo creo que es un mercado muy bueno y lo estamos viendo ahorita. Literalmente tenemos compañías. Yo lo que le digo a las personas, especialmente, yo tengo prospectos que no me dicen quiero ir a Colombia. Me dicen quiero ir a Medellín. Tenemos competencia que no estaba aquí en Colombia y ahora están en Colombia. Tenemos competencia que no estaban en Medellín, ahora están en Medellín. Hay compañías muy grandes. Mi compañía es relativamente pequeña comparada con las compañías multinacionales. Pero hay compañías grandes que ven lo que estamos haciendo y nos ponen en su radar como la competencia que se preocupan. Y son compañías gigantescas. Literalmente nos están viendo en el espejo retrovisor que ahí venimos. O sea, hay una oportunidad muy grande. Y eso, cuando yo me enteré de eso, me emocionó bastante porque yo digo, o sea, estamos haciendo las cosas bien. Para que las compañías gigantescas se preocupen por nosotros, es que estamos haciendo las cosas bien.
Definitivamente, sí. Yo quiero, en nombre de todas las personas a las que usted cobija y a sus familias, darle las gracias por estar aquí, por creer en nuestra gente. Y de verdad, le doy las gracias por darnos la oportunidad tan grande de tenerlo en nuestro podcast. Queda cordialmente invitado y que Dios le bendiga. Un aplauso, por favor. Gracias. No, gracias por la oportunidad. Gracias. Interrumpo para invitarte a que te suscribas al canal, le des like al contenido. Acuérdate que estamos en todas las redes. Invita, participa de tu comunidad, de tu familia, que vean los podcasts. Y no te olvides comentar qué temas quieres que tratemos, o si tú quieres venir al podcast, escribe, déjanos tus datos para comunicarnos contigo y que seas parte activa de esta tu comunidad. De ser al próximo.